Bienvenidos a Teatro Crítico, de nuevo estamos aquí para retomar un tema del que hablamos hace ya unos meses, el tema de Libia y el tema de Gaddafi. Recordarán que en abril del 2011 le dedicamos el programa al premio Gaddafi y los derechos humanos islámicos. Desde aquel programa hasta hoy han acontecido un montón de sucesos que ustedes bien saben, que no los vamos a repetir, los repetiremos a lo largo del debate, pero que yo no los voy a enunciar ahora porque sería aburridísimo y porque a buen seguro nuestros tres tertulianos de hoy serán más sabios y lo sabrán exponer muchísimo mejor que yo. Nos acompañan para hablar sobre Libia, sobre lo que ha pasado en Libia y sobre lo que sucederá en Libia en el futuro. Marcelino Suárez Ardura, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, días. Rubén Franco y José Manuel Rodríguez Pardo. El 20 de octubre de este año fallecía en penosas circunstancias, por adornarlo de alguna manera, Gaddafi. Las imágenes, todos hemos visto las imágenes de la exposición de su cadáver ante todos los libios, etcétera, etcétera. Y un día después, McCain, el vicepresidente de los Estados Unidos de América, comparaba a Putin, a Vladimir Putin, el primer ministro, síganme, que les voy a hacer un recorrido internacional, comparaba a Vladimir Putin, el primer ministro soviético, con Gaddafi y les calificaba a ambos de dictadores. El 15 de noviembre, hace muy poquito, hace prácticamente nada, China ha decidido otorgarle a Vladimir Putin el premio Confucio, este premio que han creado los chinos en contraposición al Nobel de la Paz, o para acompañarlo, vete tú a saber, a Vladimir Putin por, cito, su posición pacífica y en contra de la idea de bombardear Libia. La pregunta que les lanzo, ¿qué les parece lo que ha sucedido en Libia tras la muerte de Gaddafi y estas primeras reacciones de países que en un principio estaban un poco ajenos a todo el tema de Libia? A mí esta información me sorprende mucho, ¿no? Si es que uno se puede sorprender ya de todo lo que ha pasado, porque mismamente hace un año se otorgó el último premio Gaddafi a los derechos humanos, de lo que estuvimos hablando aquí, en otro programa, y en un año pues prácticamente Gaddafi y su figura han sido sometidos pues a la damnatio memoriae, ¿no?, que decía Cicerón. Ha sido sepultado, además en lugar desconocido, o sea, ha desaparecido del todo. Y todo esto pues deja muchos interrogantes. Por ejemplo, por aludir al caso concreto, ¿qué quiere decir esto de que Putin es como Gaddafi? ¿Significa eso que Putin es el blanco de mira? Si son dictadores, bueno, pues se supone que en Rusia hay elecciones. Es una cosa pues, muy curiosa todo esto. Y sobre todo, a mí lo que me parece este tema de Libia es que aunque la muerte de Gaddafi pues haya sido el final para él y su régimen, el problema acaba de empezar, porque no sabemos qué es lo que está pasando ahí, no sabemos realmente qué tipo de gobierno es el que se ha puesto ahí, de esos rebeldes que Gaddafi identificaba con Al-Qaeda y con la yihad, lógicamente, y tampoco se ve que las informaciones nos aclaren mucho, más bien tienden a añadir confusión, esas relaciones con la llamada primavera árabe, que no se ven demasiado, por lo menos yo no las veo, y creo que estamos en el comienzo de todo este proceso, realmente. Si me permite, simplemente una aclaración. Antes he dicho que McCain es el vicepresidente de los Estados Unidos, no, es Biden. McCain fue el aspirante a la Casa Blanca junto con Obama. Sí. Rubén. Sí. Hombre, pues en principio, como dice José Manuel, es llamativo esa mención a Putin, por ejemplo, esa especie de poner otro, en fin, no máximo ahora, pero máximo responsable político en la diana de, por ejemplo, de los, en otro orden, pero por ejemplo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia. Entonces, una vez que Gaddafi ya ha finiquitado, y a lo mejor hablamos después de ese triste final, ¿no? Y como triste final para él, vamos. Claro, y es sí. que alternativas había, que también se ha dicho desde otra perspectiva, en fin, de tener el juicio y demás. Y si puede hacer después analogías pues, con el caso reciente de Saddam o con otros casos históricos, pues eso puede ser una especie de en fin, Rusia como tal
la importancia que puede tener a partir de ahora ya en el siglo XXI como posible competencia a la propia China, y bueno, por ahí quizá. Sí, yo quizás a lo mejor también podría analizarse aquel principio que en el siglo XVII, el siglo XVI y XVII, en los siglos, había en torno a cuando las guerras de religión, ¿no? cuyos regio eius religio, ¿no? Cada región, cada rey, su religión. Parece ser que el ataque a Libia pues rompería con ese principio trasladado a nuestros días, es decir, cada país, sus derechos. El ataque a Libia parece ser como una especie de alternativa efectiva, porque además el de cuius regio eius religio fue un principio político efectivo que se llevó en los siglos XVII, en la época de las guerras de religión. Entonces se rompe con esto, ¿no? y podríamos interpretar la comparación entre Gaddafi y Putin también como una suerte de querer ir también contra ese principio. Nosotros vamos a entrar en la ideología de cada uno de los países y en el actuar de cada uno de los países, y podría verse, digamos, analizarlo también a través de ese principio, ¿no? ¿Y la primavera? ¿Qué me dicen de la primavera? En el caso de Libia ha sido más bien otoño, ¿no? Pero me parece que ese intento de homologar pues, lo que ha pasado en Libia a la llamada primavera árabe también parece demasiado forzado, cuando no es pues, una manipulación directamente. Porque la famosa primavera árabe pues, era un movimiento en principio, diríamos, cívico, ¿no? Que no era un movimiento armado como el de Libia. Los rebeldes estaban armados y tenían apoyo aéreo y logístico de la OTAN. Y en el caso pues, de la primavera árabe en Egipto o en Siria, pues sabemos lo que le pasó a Mubarak y a Ben Ali, que se tuvieron que ir porque les dijeron desde instancias del orden internacional que se tenían que ir, que la situación no se podía sostener. Pero Gaddafi no se ha ido. Gaddafi ha muerto con las botas puestas. O sea, entonces, yo creo que no hay similitud ninguna. Incluso podría decirse que la primavera árabe, si es que se puede definir eso de alguna manera, que tampoco sabemos lo que va a salir de ahí, pues creo que no, vamos, que no, yo creo que fue una especie de excusa, movida sobre todo pues, por quien tenía más intereses en Libia, que al parecer era Francia. Parece que había pues, un intento pues, de unir el Chad, que fue colonia francesa, pues, a Libia. Había un intento separatista ahí. Todo ese apoyo a los rebeldes de alguna manera pues rompe toda una serie pues, de acuerdos internacionales, de no meterse en disputas internas, en guerras civiles, que se supone que son los principios que rigen pues, a la famosa Asamblea de Naciones Unidas. Si es que las Naciones Unidas pueden tener algún peso en cosas de este tipo, que es algo que precisamente con actuaciones como la de Libia pues se ve que no. Vamos, que se ve que eso se ha roto y ahí cada uno ha hecho o lo que ha querido o lo que ha podido. Sí, bueno, son casos distintos. Yo creo que un error es el de homologar y tratar eso, Túnez, Marruecos, Yemen, Siria, como está con Assad, son casos distintos. Y el caso, la especificidad de Libia, pues esa guerra interna, guerra civil, que ha acabado eso. Gaddafi dice, el 8 de septiembre, dice, hay que expulsar a las ratas. Después no sabe, tal como acabó la cosa, sí, unos y otros, ¿no? Entonces eso, él fue una guerra, él se quedó, resistió y pereció en el intento. Pero que yo creo que es intentar en eso, es muy fácil, digamos, muy didáctico a la hora de explicar eso, primavera árabe, y ponerle, en fin, el calificativo y tiene ciertas analogías y demás, claro. Pero no hay que obviar, digamos, el carácter diferencial del caso de Libia, yo creo. No, bueno, también quizás el mismo concepto de primavera árabe, que de alguna manera remite a lo de la primavera de los pueblos de 1848, que probablemente en el sentido de las revoluciones del 19 sí que tenía un carácter político, o político-económico, o político-social, como se quiera catalogar en su momento, pero que en los acontecimientos que estaban pasando ahora es un concepto más astronómico que político, porque no se puede comparar como si fuese
primavera venía a ser algo así como una especie de resurgimiento de los pueblos que se van a liberar frente a la opresión ¿de quién? De la Santa Alianza. Claro, pero es que la una Santa cosa Alianza, romántica, claro, de fondo, exacto. o sea, una cosa del contexto de la época. Exacto. ¿Quién es la Santa Alianza ahora? La Santa Alianza, que es el poder teocrático, ¿no? La Santa Alianza son las derivaciones del liberalismo o de las democracias europeas después de la descolonización en el norte de África. Y en cierta manera, desde esta perspectiva, los que estaban en el poder, acaso pudiéramos decir que eran los continuadores de los de la primavera de los pueblos y no los que se están intentando poner ahora, porque de alguna manera, por ejemplo, los hermanos musulmanes, etcétera, ya de hacer una comparación, acaso podríamos ponerlos en relación con la alianza del trono y el altar en la medida que son teocráticas, con lo cual eso está, pero vamos, marra el tiro a todas luces, y después de lo que pasa en Libia, pues mucho más, porque ¿qué primavera hay ahí? ¿Quién actúa? ¿Actúa la Santa Alianza para aplastar a los rebeldes? No es la Santa Alianza la que está actuando en esa primavera para aplastar a los rebeldes, sino que es al contrario, es para aplastar al propio Gaddafi, que es, digamos, de alguna manera, una continuación de esa tradición europea, etcétera, etcétera, por los motivos que sea. Digo, puestos desde la perspectiva EMIC de los propios analistas, no desde la perspectiva ETIC nuestra, ¿no? Desde la perspectiva EMIC de los propios analistas. Claro, porque la Santa Alianza pues, originaria pues, andaba por ahí Turquía claro, también. Claro. Turquía. Y luego pues, el Imperio Otomano se disolvió. Exacto. Y ya sabemos que los hermanos musulmanes son los que intentan restaurar aquel último califato. Exacto. Y también están involucrados pues, en lo que pasó en Egipto y demás. Pero claro, primavera árabe también, pues es que en Túnez no son árabes, claro, estrictamente, ni tampoco en Libia son árabes, claro, ni los turcos tampoco son árabes. De hecho, a ellos les parecería insultante que les llamasen árabes. Los egipcios, bueno, pues se podría decir que sí, hasta cierto punto, pero tampoco. Son nombres un poco puestos ya así, pues a la ligera, ¿no? Que todos son árabes, ¿no? O sea, todos son moros, por así decir. Pero lo que sí se puede hacer es una analogía y decir que hay una Santa Alianza que es el orden internacional, claro, que es Estados Unidos, claro, que es el gran Satán para los musulmanes. Entonces ahí hay la analogía, claro, que no es lo mismo, tampoco es una continuación, yo creo. La analogía sí existe hasta cierto punto. Pero no son revoluciones democráticas, son revoluciones que a saber lo que sale de ahí. Eso habrá que esperar y ver cómo evoluciona con el tiempo, y quienes toman el poder y cómo articulan la logística de los distintos gobiernos en su momento, claro. Sí, no, hay que tener la prudencia, pero por eso ese afán, esa ingenuidad de eso, se marcha Gaddafi, quitamos el yugo de Gaddafi, y va a venir la democracia, la libertad y demás, y ya se está viendo pues, la implantación de la Sharia, además, entonces, claro, derechos humanos y olvidando los derechos humanos islámicos. Entonces, olvidando el premio a los derechos humanos. Sí. Y tengo una pregunta que hacerles. ¿Y la OTAN dónde está ahora? Se lo digo porque la Wikipedia, que es una web de consulta extremadamente popular, si tú vas a la página de Gaddafi, que espero que alguien lo corrija después de ver esto, y lees lo que pasó en febrero del 2011, cuando empiezan las protestas, no se menciona el bombardeo, no se mencionan los bombardeos de los aliados, ¿verdad?, o de los defensores de la democracia por ningún lado. Se hace una brevísima mención diciendo que las tropas rebeldes entran en Trípoli ayudadas por las fuerzas aéreas de la OTAN el 22 de agosto, pero el tema de los bombardeos es como si hubiera desaparecido cuando fue decisivo. Es curioso, ¿no? La memoria histórica otra vez, aunque bueno, esto es un acontecimiento en proceso, entonces estas cosas pasan, o no, claro. En Wikipedia hay casos muy famosos del muere alguien y enseguida lo cambian. Datos, claro, hay muchos datos, el punto de vista famoso, que eso... Solo un ejemplo. No, pero que... Tiene por qué sentar cátedra ni mucho menos, pero bueno. No digo que tenga que sentar cátedra, pero que vamos, ahí pues efectivamente pues influye mucho el punto de vista y de lo que se quiere meter y de lo que no. Los bombardeos de la OTAN, la OTAN no entró en Libia, pero sí bombardeó y fue decisiva, porque de hecho destruyó seguramente pues mucho del arsenal que la propia Europa y Estados Unidos pues le había proporcionado a Gaddafi en su momento. De hecho, pues hace poco
Estuve viendo, bueno, en unas lecciones que se dieron aquí en la Fundación, hablando de la guerra y del tema de las armas, pues España seguía vendiendo armas a Libia, pues justo cuando había empezado la guerra, claro. no habían tenido tiempo de suspender el envío de armas. Entonces, claro, un poco ridículo, estaban destruyendo los propios aviones que le habían dado a él. Bueno, en fin, pues es un acontecimiento en proceso, vamos. Aquí hace falta que pase todavía un tiempo para que se ponga orden en estas cosas. Y no me refiero solamente a la redacción de la Wikipedia. Y para valorar, por ejemplo, el papel de la OTAN en cuanto a totalidad y el papel de cada uno de los miembros de la OTAN aparte de la OTAN, es decir, presionando dentro de la OTAN, etcétera. Eso habrá que verlo en su momento, qué papel juega Francia o Gran Bretaña, que son aquí dos puntales fundamentales. Con lo sensibles que nos hemos vuelto en Occidente, y después de ver las imágenes del cuerpo de Gaddafi allí entre hielos, la gente entrando, que decir, ya no lo olías, evidentemente, porque todavía la tecnología no llega tanto, pero veías como la gente salía con cara de desagrado, la boca tapada. Después de todo esto, ¿en qué lugar quedan los países que promovieron el ataque, los países que defendieron a toda costa e incluso la imagen de la OTAN? Entonces, que lo sorprendente aquí es que parece que no ha salido dañada en modo alguno. La OTAN yo creo que ahora mismo está desunida, porque los propios países miembros no han participado de la misma manera en ella. En esta misión Alemania no ha participado, Inglaterra pues ha participado un poco más, Estados Unidos pues ha desentendido, pues dejándolo todo en manos de la OTAN, como que queda más disuelto el asunto. Francia se ha involucrado. Sí, pero ojo, eso no puede ser estrictamente por razones políticas, sino también por razones económicas. Bueno, también. Es decir, el desembolso económico que Estados Unidos está realizando ya en operaciones militares en todo el mundo es un desembolso de potencia mundial, posición que probablemente ya no ocupe y todavía no lo sepan, no se hayan enterado. Puede ser. Bueno, pero también hay una... Solamente a propósito de ese desembolso, pues España creo que también ha gastado bastante dentro de lo que eran sus posibilidades y no va a salir precisamente beneficiada. De hecho, yo creo que no va a sacar nada de aquí, vamos. Esto es simplemente pues uno de los regalos de este gobierno de Zapatero, pues que desaparece, pero que deja un poco más amortizada la nación. Y ahí se ve en el caso de la guerra de Libia. 85 millones creo que en bolsa. Iban en plan rémora, o más o menos. Pero iban. Sí, pero iban, sí. No, bueno, decía yo también que hay una tradición, bueno, al menos se puede registrar históricamente una tradición europea de intervención en el norte, a pesar incluso de la hegemonía de los Estados Unidos, aunque, bueno, el tema de Suez pues se le salió de las manos en los años 50, pero bueno, sí que hay una tradición porque, digamos que el que tuvo retuvo, y retuvo no en el sentido del que coge la presa, la sujeta, ¿no? Y entonces las presas del norte de África pues son de naciones que son imperialistas y que son Gran Bretaña y Francia, y ahí están. Y Libia también se entiende de cierta manera, porque toda la zona, Italia, ¿no? Porque Libia pues fue territorio italiano. En su momento, que luego después cae en manos de... O sea que más o menos también por ahí irían. Y les voy a pedir un imposible, o sea, ya se lo aviso. ¿Previsiones? ¿Previsiones? Aunque José Manuel ya ha dicho que esto está en curso, efectivamente, o sea, está No, por ver... se pueden hacer previsiones. Está por ver lo que va a ocurrir en Libia. Claro, pues, lo de Libia, pues, como quien dice, pues ha sucedido ayer. Entonces, hacer previsiones pues siempre es aventurado. Parece que el tema del gobierno islámico pues está en curso. Claro. Eso parece inevitable, pues ya lo han dicho, que ellos van a imponer pues, la Sharia, la ley islámica, y entonces creo que han dicho literalmente que cualquier otra legislación que contradiga la Sharia pues no será válida. Entonces pues ya nos imaginamos ahí pues otro estado pues que no va a ser precisamente pues muy amigo de Estados Unidos ni del orden internacional actual, sin saber pues tampoco en cómo va a derivar este orden internacional. Pensando pues en lo que se comentó al principio de Putin. Se dice, Putin no es un demócrata, bueno, pero ¿se le puede derrocar como a Gaddafi? Yo creo que no. Yo creo que
Rusia pues más o menos hace lo que quiere pues, dentro de sus límites territoriales y de, digamos, pues de sus zonas de influencia, y ahí Estados Unidos pues no puede hacer nada de esto, y tampoco puede operar en China. Está por ver pues, que la famosa primavera árabe si va a seguir extendiéndose, ¿no? Pues porque todavía sigue habiendo algunas protestas en Yemen o en algún emirato árabe. Hombre, Previsiones son difíciles, pero positivas, que vayamos a estar mejor que vaya a estar mejor la situación internacional no parece. Parece que la cosa pues, puede ir a peor incluso de cómo estaba. Y lo que sí parece claro es que en el norte de África, el Magreb y la zona más árabe de Egipto, pues lo que sí está ocurriendo parece que hay como un alineamiento en torno a las tesis teocráticas, ¿no? A los gobiernos teocráticos. Ahí está Túnez, Libia, Egipto, y veremos a ver todavía lo que pueda pasar en Siria. Y por señalar líneas de fuerza, pues tenemos ahí todavía el rescoldo de Palestina en la UNESCO con Israel, que eso también, y todos esos gobiernos de tipo islamista. Lo que está claro también es que cuando se habla de áreas geopolíticas, el área geopolítica del Mediterráneo va a ser, o parece que va a ser un hervidero, sí. Con los musulmanes en Europa, en Yugoslavia, con la balcanización de los Balcanes, valga la redundancia, los musulmanes islamistas en el sur. Bueno, pues no parece que lo que se avecina, la proyección que se avecina, sea como para apaciguar los conflictos internacionales, sino que cada una de las partes está tomando posiciones según vayan surgiendo los acontecimientos. Sí, bueno, lo de Siria es curioso, porque a Gaddafi se le acusó pues, de masacrar a su propio pueblo sin que se mostrase nada pues, que lo corroborase, y en cambio en Siria sí ha habido muertos, y prácticamente todos los días a decenas, y bueno, pues se han sacado de la manga en la Liga Árabe pues unas sanciones económicas, vamos, pero no se han planteado ni siquiera invadir Siria. Claro. Entonces, ¿qué concepto pues, de conflicto, de intervención se está manejando ahí? Pues no hay ninguno, es una cosa totalmente selectiva. Claro, selectiva, por ejemplo, en el caso de Francia, sobre todo los intereses de Francia. Claro. Entonces, eso, en el caso de la OTAN, en los bombardeos de la OTAN que hablamos antes, ¿no se vieron esas imágenes de supuesto masacre, ¿no? Que intervenían pues, como, en fin, filantrópicamente, no se veía por ningún lado? Y después lo de eso, el futuro, por ejemplo, de Libia, pues eso, con toda la prudencia y demás, eso, el peligro de islamizar todo ese Mediterráneo. Y en el caso de Libia, tengo que apuntar que el nuevo jefe de gobierno libio ya ha hablado y dice, bueno, sí, los derechos humanos, dice, bueno, pero tiempo, pide tiempo. Entonces, hombre, lo que está claro, y esto sí que se puede decir, de cara a lo que puede ocurrir con los analistas, yo creo que los analistas de estas situaciones van a seguir viendo las cosas en términos, por decirlo, en términos del materialismo filosófico, en términos metaméricos, hablando de la libertad, de la primavera, de la liberación de los pueblos y de los derechos humanos, de la democracia. Pero esos términos metaméricos, que son completamente abstractos, no nos conducen a analizar verdaderamente la situación de Libia, y que la situación de Libia hay que analizarla en términos diaméricos, cómo se conjugan los intereses económicos, el petróleo, las secesiones de determinadas partes donde Francia puede tener interés, como dijo José Manuel antes, las alianzas a escala geopolítica de Rusia con los países árabes o con el mismo Irán, que pueda tener interés en que a lo mejor Libia, cuando llegue el Consejo Nacional de la Transición, a los islamistas no se les presione, etc. Es decir, las cuestiones de detalle que están engranadas y concatenadas unas a otras, eso es una perspectiva de América, pero que vamos, la mayor parte de los analistas, y coges los periódicos de tirada nacional o consultas periódicos de otros países, y es que todos dicen lo mismo, es que todos dicen la misma sarta de tonterías, con todos los respetos, pero para ver si se enteran, pues es que siempre están diciendo la misma sarta, ¿no? Se podría interpretar, y se lo pregunto con toda la prudencia debida, ¿se podría interpretar los sucesos de Libia como, si no un punto de inflexión, una ejemplificación
de los movimientos hacia un nuevo orden mundial, les explico. José Manuel ha dicho antes que los bombardeos en Libia separaron a los países de la Unión Europea, o países que decidieron implicarse más directamente, otros que no. Estados Unidos, por primera vez, o una de las pocas veces en las que dijo yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada de esto, que coja a la bandera de la libertad otro, que eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y ahora China le da la bofetada a la OTAN, o a Occidente, por decirlo así, y le da el premio Confucio de la Paz a Putin, diciendo que no se lo da por haberse negado a intervenir en Libia. Digo, ¿son los movimientos para ver un nuevo orden mundial? No lo sé, yo tengo una idea un poco heterodoxa con respecto a esto del nuevo orden mundial. A mí me parece, como en su momento dijo para otros temas Gustavo Bueno, me parece que el concepto de nuevo orden mundial, que está siempre en boca de determinadas ideologías políticas, es como una idea aureolar. El nuevo orden mundial es el que es ahora, y ese es el que se está imponiendo. No hay ese nuevo orden mundial. Si entendemos por nuevo orden mundial la transformación que está ocurriendo ahora y que está haciéndose, que está infier, y entonces este ya está, el nuevo orden mundial. Incluso podríamos decir que ese nuevo orden mundial del que se habla ya estaba ocurriendo hace 10 años, cuando aquel avión de espionaje secreto norteamericano cayó en manos de los chinos y lo desarmaron y lo devolvieron en piezas y nadie dijo nada. Es decir, si llega a ser cualquier otro país probablemente se hubiese bombardeado, pero Estados Unidos no bombardeó China ni mucho menos, y Gran Bretaña cedió a China lo que tenía que ceder en su momento. Entonces ese orden mundial ya estaba ejerciéndose ahí, es decir, China ya estaba pisando como está pisando ahora o como están pisando. Entonces, claro, si pensamos que un nuevo orden mundial como a ese lugar al que parece que se está yendo, pero es que ese nuevo orden mundial, es en el que estamos, en el que se está desmoronando unos órdenes y cambiando hacia otros y así. Lo del nuevo orden mundial suena a eso de la nueva filosofía, ¿no? Que llevan 40 años con lo mismo los franceses. Claro. Y precisamente fue un nuevo filósofo, Henry Levy, el que le sugirió a Sarkozy pues, la oportunidad de... Bueno, pues moverlo reformulemos la pregunta adecuándonos a sus exigencias filosóficas. ¿Pueden contestarla, por favor? No es esto, China, Irán, yo creo que Irán sí que hay que tenerlo muy en cuenta. El peligro, vamos, que las puede liar, ahí sí que todas las alianzas que establecen, y de alianzas, por ejemplo, de Irán con Venezuela, vamos a echar. Irán yo creo que puede ser uno fundamental en este nuevo orden existente ya. No digas por orden. Nuevo orden. El orden. Bueno, nuevo orden, ¿por qué no llamarlo nuevo orden? Pero sabiendo lo que... Hombre... El que lo llama nuevo orden pues lo hace con un sentido muy concreto y una finalidad, claro. Pero bueno, pensando en lo de Estados Unidos, que se retirase, yo pensaba pues, que fue más bien como reconocer una especie de error, o sea, que se habían metido en un berenjenal donde no convenía y por eso se echaron atrás. Pero a lo mejor también esto responde pues, a una nueva situación, que se echan atrás porque la cosa ha llegado a sus límites. O sea, Estados Unidos pues, es la potencia hegemónica, se puede decir que es el imperio actualmente, pero ha encontrado sus límites que se ven pues, en la crisis económica que estamos viviendo ahora, la pujanza de los países emergentes, cuyo principal baluarte pues, es China, ¿no? Como se acaba de decir aquí, una China pues, que manda gente pues, al espacio y que parece pues, que la cosa va en serio y que bueno, China pues, está avanzando mucho. Y claro, como Estados Unidos se estanca y otros crecen, pues Estados Unidos va perdiendo, lógicamente. Y ahí sí se puede vislumbrar pues, una nueva situación en el orden internacional, un nuevo orden mundial o como se le llame, sí, puede ser. Puede ser que esto, bueno, pero en unos años pues, tampoco se puede decir, esto pues, hay que verlo pues, a escala a lo mejor de 50 años, de 100 años, o una escala que a nosotros ya se nos escapa por completo. Vamos. Bueno, quizás también hay que contar con otros países emergentes que no están a lo mejor en el área de China también, ¿no? Pensar en Brasil, en México, pues países que tienen un contingente poblacional bastante alto y que son países que, bueno, pues están teniendo crecimiento actualmente y que... La India. La India también. En fin.
pero bueno, ya la India queda más, bueno, aunque no queda, digamos, en el orden moral, pero sí que queda en el orden geopolítico de China, ¿no? En Asia. Sí, Huntington la metía ahí en el... Sí. ¿Cómo era? Esa entente confuciana, no me acuerdo cómo lo llamaba Huntington, el choque de las civilizaciones, pero la India entraba ahí al lado de China. O sea, en fin, pero bueno, estas cosas son más, como diría los Brodel, ¿no? Pertenecen más a la marea que a la ola. Y quizás nosotros estamos analizando la ola y lo del propio Gaddafi pertenece más a... Brodel diferenciaba el tiempo largo, el tiempo medio, el tiempo corto, y hablaba de la marea, la ola y la espuma, ¿no? La muerte de Gaddafi pues igual pertenece más a la espuma. Estos movimientos mensuales o anuales políticos pertenecen más a la ola y el tema del nuevo orden a lo mejor también tiene mucho que ver con esas otras cosas que se mueven a la escala de la marea, ¿no? A la escala del tiempo largo, ¿no? y de las morfologías morales, claro, también. Nosotros estamos prácticamente pues en la espuma, claro, como se dice, entonces. Ya. Sí, pero bueno, sí, pero a eso, en esa dialéctica entre la actualidad, la espuma y pues, precisamente y la ola grande, de la perspectiva, digamos, en una distancia, pues ahí estamos. Aunque estemos en media red, y estemos eso, en la espumilla, ni siquiera. Y una cosa que, eso, incluso esa imprecisión a la hora de hablar de democracia, libertad, estrategia general, incluso en el propio rótulo famoso de la primavera africana, comienza en invierno. Si empezamos en enero, cuando se inmola el día 4 de enero, 10 días después ya marcha Ben Ali, es invierno. Primavera, otoño... Siempre porque está pensada desde categorías políticas, sí. Es decir, primavera como nacimiento, como surgimiento de algo, ¿no? Como las 100 flores que se abren también, y entonces está pensada desde esa categoría, sí, no desde una categoría astronómica, entonces... Pero sí, es cierto, ¿no? Gaddafi ha paseado su jaima por prácticamente toda Europa, es decir, y además era un espectáculo en sí mismo, al margen de las conversaciones políticas que se pudieran mantener, la visita de Gaddafi era un espectáculo en sí mismo. Y hoy en la prensa, los que hace poquísimos años, es decir, estamos hablando del 2007, 2008, 2009, visitas a líderes europeos, los que se le alababa como gran político, etcétera, etcétera. Y hoy, si vas a una búsqueda de lo más sencilla en Internet, te encuentras muchísimos artículos de sus perversiones sexuales, de sus más oscuros vicios. ¿Cómo es esto posible? Hombre, pues ahí, eso es lo que yo decía el cambio que se ha operado en un año, ¿no? De ser un líder respetado pues, a nivel mundial, pues a desaparecer totalmente. O sea, ha sido la damnatio memoriae. O sea, de entregar el premio a Gaddafi a los derechos humanos a Erdogan, a ser enterrado completamente. Entonces, claro, ahora pues lo que cuenta pues, es sacar todos sus vicios, ¿no? Pues Gaddafi pues, ahora viene a ser más o menos pues, como el Berlusconi musulmán, una cosa así. Pero claro, es que tienen que justificar todo esto de alguna manera. Es decir, es un dictador, no sé qué. Claro, lo que pasa es que cuando él paseaba la jaima y cuando ponía su dinero también para que muchos estudiantes fueran a Libia, mucha gente en misiones a Libia para que contara pues, cómo era aquello, pues ahí, de aquello no se acordaban, claro, ¿no? Yo puedo contar una anécdota de los años 80 y pocos, cuando la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo organizaba unos viajes a Libia. Se repartía el libro verde por toda la facultad. Todos los estudiantes de geografía en aquella época tenían su libro verde, porque aquí venían representaciones de las autoridades libias, y luego se hacía un viaje a Libia al que se sorteaba o se agregaban a ello determinados estudiantes y profesores y se marchaban a Libia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con Gaddafi y cómo se lo está denigrando ahora? Pues precisamente por eso, porque se fue allá o se lo trajo acá. Y entonces ahora se trata de denigrarlo, de echar estratos de barro y de lodo sobre la figura de Gaddafi, pero no para tapar a Gaddafi, sino para tapar la imagen de quienes se arrimaron a Gaddafi cuando se tenía de él otra imagen. Es un poco como aquello que cuenta Borges del emperador chino,
que decidió sepultar toda la historia anterior a él y quemar todos los libros anterior a él, pero el acontecimiento de la quema y de la inhumación de todas las ruinas era tan grande que suponía que los había quemado, es decir, que habían existido. Entonces, digamos que la porquería que se está echando encima de Gaddafi, que es una porquería destinada a tapar a los líderes europeos que se codearon y que se abrazaron a Gaddafi, pues es para taparles a ellos, para tapar que eran amigos de Gaddafi. Y entonces ahora lo que está ensuciando es también a esas propias imágenes, de esos líderes europeos, pues eso, Sarkozy, Zapatero, Obama, es decir, es que desfilaron todos, es que Berlusconi, es que todos, Moratinos, todos fueron amiguísimos de Gaddafi. Entonces la porquería que están tirando encima es la porquería no destinada a denigrar a Gaddafi, sino a denigrar una imagen de Gaddafi donde estaban ellos también, es decir, a taparla, a ocultarla, y sobre todo evitar que Gaddafi se convierta en un icono, claro. De ahí que no se sepa dónde está enterrado. Pero por cierto que Chávez era otro de esos líderes que le tenía pues, en un pedestal. De hecho, pues Chávez reformuló una famosa sentencia de Simón Bolívar cuando ya estaba desesperado el hombre, que decía: ha habido 3 locos en la historia, Don Quijote, Jesucristo y yo. Entonces Chávez dijo: admiro a 3 hombres, Cristo, Bolívar y Gaddafi. Claro, para él Gaddafi era el icono de lo que él quería ser, en ese extraño socialismo del siglo XXI, que también pues, tiene su influencia islámica por en medio, a lo mejor pues realmente pues, era un modelo para Chávez. Bueno, a Chávez le dieron el premio Gaddafi por la defensa de los derechos humanos en el 2004. Y sin embargo, pues otros dicen que Chávez no respeta los derechos humanos. En fin, pues aquí hay una cantidad de versiones pues, sobre la misma historia. Y esto que dice Marcelino de eso, borrar esa imagen, no hace falta irnos muy lejos. En España, sabemos casos de periodistas, en la España, en la última España, etapa de franquismo, transición y demás, y borrar o digamos ocultar ese paso. Y el caso también, eso, me acuerdo ahora que en la cantante famosa Beyoncé y más, no sé si Shakira también, además, dice, una vez que estalló todo esto, dice, ay, estoy arrepentida, no sabía que era tan malvado Gaddafi y tal, y fue a bailar ahí a su corte ante 200 personas, no sabía tal. Entonces es un poco esto también, ¿no? Tal. Pidiendo perdón a la vez, pero... Es eso, ¿no? Vamos, se puede, o al menos hay algunos fenómenos se pueden ver en esos términos. Eso es como el bautismo que te quita el pecado original pues, de haber estado con Gaddafi. Exacto, ¿no? Es un poco eso, tengo que escupirle para mostrar que, besarle, para mostrar que este es el que tiene que ir al madero, ¿no? Y los rebeldes, nunca mejor dicho. Y los rebeldes que obviamente ya han dejado de serlo, una vez eliminado el objetivo, ¿verdad? ¿Qué relaciones se plantean con el resto de Europa y con el resto de los países? Pues ahí ya otra vez la incertidumbre. Desde el momento que Gaddafi los señaló como miembros de Al-Qaeda, pues ya, sin embargo, pues seguían apoyándoles. Esa es la paradoja, ¿no? Que Al-Qaeda pues, es el enemigo, es el terrorismo internacional famoso. Hace unos meses se acabó con Bin Laden, después de casi 10 años buscándole, y sin embargo pues señalan a los rebeldes como parte de Al-Qaeda, lo cual es verosímil, porque de hecho en el norte de África opera lo que antes era el grupo salafista, que ahora es Al-Qaeda en el Magreb, que hace secuestros, comete atentados, y eso pues era verosímil, que los rebeldes tuvieran alguna relación con Al-Qaeda, cosa que parece que se confirmó en algunos casos. Pues ahí pues yo realmente no sé qué clase de relaciones van a mantener con Europa, sobre todo si tenemos en cuenta pues, que Europa pues, tampoco es un concepto unívoco, como se ha visto en el caso de la OTAN y las distintas posiciones que han adoptado los países miembros, pues yo no sé, la verdad, es que yo ya he dicho, pues la cosa no pinta demasiado bien y como ha dicho Marcelino, pues el Mediterráneo pues es un punto caliente, ¿no? En el panorama internacional. Sí, pero además, eso seguro, pero desde la perspectiva de los distintos estados europeos, Francia, como lo ven, cínicamente o no, pero lo ven como fuera Gaddafi, en cierta manera, pues, un aire fresco, la democracia y demás, pues, aunque sea eso,
en fin, Sí. cínicamente. No, y yo creo que una vez que se constituya pues el gobierno y que empiecen a establecerse ya los planes y los programas del nuevo Estado de Libia, por llamarlo de alguna manera, habrá que ver qué directrices sigue, ¿no? Y habrá que ver en la línea exterior qué directrices sigue respecto a otros estados, ¿no? Y a qué estados van a tener, por ejemplo, o si su política va a ser desde la perspectiva exterior o cortical, si su política va a ser aislacionista o no, o si su política no es aislacionista, si va a estar alineada desde una perspectiva ejemplarista, por ejemplo, imitando a Irán, o desde una perspectiva pues imperialista, pues asociándose con otros. Lo que está claro es que aislacionista en principio no puede ser, porque los intereses de Francia, de Gran Bretaña y de otros que se han metido ahí están, y que la perspectiva aislacionista tomada en global no va a existir, existirá de una forma conjugada con otros aspectos, y si quiere mantener al margen del mundo del resto de los estados que le rodea. Y luego esa otra perspectiva, pues veremos a ver de hecho, aunque parezca que Putin o que China están tomando una posición como oponiéndose a los Estados Unidos o oponiéndose a Europa en su intervención en Libia, en el fondo son tan intervencionistas con esas manifestaciones como los otros. Lo que ocurre es que están interviniendo diciendo, frente a estos que os quieren subyugar, estamos nosotros aquí que os subyugaremos diciendo que no os queremos subyugar. Es decir, que de alguna manera también están interviniendo. Entonces habrá que ver con qué estados se alinean en la perspectiva, y después cómo puede ser la política interna, la política cortical conjuntiva, es decir, desde la perspectiva de cómo se organiza el Estado. Bueno, si ese Estado, como decían José Manuel y Rubén, va a ir conforme a las normas de la Sharia, o hasta qué punto, dónde tiene sus límites esa norma de la Sharia, que van a imponer los estados a través de las empresas transnacionales que se implanten allí para explotar el petróleo, para explotar el gas. Bien, eso habrá que ir viéndolo sobre la marcha y en función de esas directrices, digamos, de las concatenaciones de esa sociedad política con el resto. Claro. Y otra cuestión también, que también señaló a Gaddafi, el tema de la inmigración a Europa. Claro. Él decía, pues si Libia, si yo caigo, pues enseguida pues, se llenará Europa de inmigrantes. Y claro, de hecho, pues una de las estrategias de muchos países islámicos es la de anegar Europa de inmigrantes. En los años 70 se dijo en la ONU, creo que fue un político algerino que estaba ahí en el Consejo, dijo, la victoria del Islam pues no llegará por las almas, llegará por los vientres de nuestras mujeres, que se irán a Europa y tendrán más y más hijos, y entonces lo iremos llenando todo de musulmanes. Entonces el factor demográfico va a ser muy importante ahí, eso es fundamental. que eso Italia lo vivió en sus carnes con lo que pasó en la isla de Lampedusa, ¿no? Que tuvieron unos conflictos tremendos por los exiliados, ¿no? Muchos eran jóvenes. Bueno, Francia, cuando Sarkozy era ministro. Bueno, lo pongo Italia, bueno, Italia porque está más cerca geográficamente, no solo, bueno, también Francia efectivamente está viviendo esos problemas, pero que el factor migratorio puede que sea el más importante entre las relaciones del nuevo Estado de Libia con los países de Europa o con los países de la franja mediterránea. Eso no es un factor desde luego a menospreciar, yo creo que es uno de los más importantes. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso que dice José Manuel, y que a mí me parece importantísimo, y además por una comparación histórica que a lo mejor no es muy pertinente, pero pensemos que en el siglo VIII el Islam que invade la península ibérica, la España visigoda, lo hace con en torno a 40.000 árabes bereberes, no mucho más. Digamos que los lazos conjuntivos de la sociedad están tan disueltos que la mayor parte de los cristianos al fin se convierten directamente al Islam, los famosos muladíes, y eso es lo que hace cambios estructurales en la línea de la marea, ¿no? de que hablábamos antes, ¿no? Esos cambios son importantísimos, las morfologías morales dan un vuelco, la transformación es enorme. Claro, no es la escala que nosotros, también lo decían ellos antes, ¿no? La escala que nosotros vivimos, pero es una escala que hay que contemplar, que es la escala de los estados.
y esa sí que hay que contemplarla, y no se está contemplando desde ningún lugar de Europa, por supuesto. Claro. Sí, pero eso que decía Gaddafi, eso, los inmigrantes paulatinamente, poco a poco, pacíficamente se van, en fin, extendiendo por distintos estados europeos, y eso es, o sea, sin falta de más, pues... Bueno, hay barrios en varios sitios de Europa, por ejemplo en Francia o en Holanda, donde ya opera la Sharia. Además ellos tienen a gente vigilando como si fueran patrullas de barrio que se respete la ley islámica. Entonces eso es un Estado dentro del Estado, en el fondo, eso no es otra cosa. Sí, eso, el choque de instituciones que hay, por eso. Pues les voy a hacer otra pregunta, estas raras que estoy haciendo hoy. ¿La muerte de Gaddafi, asesinato, ajusticiamiento o sacrificio? Hombre, pues asesinato depende, si entendemos el asesinato... Eso es una reyerta, casi una reyerta de eso. Yo por citarlo, que el propio Gaddafi lo dijo, de costa de ratas. Entonces en esa cosa que lo mismo hubiese pasado al revés, en esa cosita de... Pues lo mismo, o sea, ajusticiamiento, dices, ajusticiamiento. Pues se decía, bueno, se dice que fue empalado, ¿no? Que si sodomizado, antes, de muerto, después. Si, por si hay elementos, hay necrófilos por medio, que también lo sabrá, de todo un poco, pero entonces a esa escala barrio bajera, si quiere, pero bueno, que con todos los odios y toda la cosa, en fin, la escala humana a escala etológica, digamos así. Claro. Sí, Sí, bueno, desde luego ajusticiado no fue. Saddam Hussein sí fue ajusticiado, claro. se le hizo un juicio, pues, independientemente de lo que se pueda considerar como justo, ¿no? Y se le ejecutó, pero a Gaddafi no. O sea, a Gaddafi se le mató como una gata y se lo sometió. Además los musulmanes, pues con eso de que no creen los derechos humanos, pues no son muy respetuosos con los enemigos. Entonces, pues sí, parece más un asesinato o una galleta, como decía Rubén. Lo encontraron, por lo visto se estaba ocultando, lo atraparon y bueno, pues lo vejaron y lo mataron directamente. O sea, ahí no hubo una normatividad para ejecutarlo, ni siquiera como jefe de un Estado, que es lo que era realmente. Sí, es como si el interés por parte de por parte del resto de las naciones ahí se suspendiera, es decir, y que lo dejasen en manos de la barbarie que empieza a rebrotar en esos contextos, ¿no? Y por eso que la escala que ellos dicen, a mí me parece pertinente a la hora de analizarlo, es la escala bárbara o etológica, es una escala, no es la escala política, que puede ser criticable más o menos el juicio de Saddam Hussein. Bueno, pues que no tenía todas las condiciones, y bien, de acuerdo, pero hubo un juicio con unos criterios, etc. Pero en el caso de Gaddafi, pues no, y entonces se mueve a la escala del Homo homini lupus, pero en el sentido etológico, no en el sentido de Hobbes, ¿no? Sin embargo, después de la defunción y la exhibición del cuerpo, sí que se retomó la escala política, como dice Marcelino, y se tomó la sabia decisión, siendo alguna para ellos, de ir a enterrar el cadáver a un lugar desconocido para que no... que están operando las dos escalas, sí. No nos creamos, porque desde ciertos medios de comunicación se difundió la imagen, pues eso, que la barbarie había tomado Libia. Sin embargo, bueno, la decisión de los dirigentes en ese momento, de los rebeldes, de enterrar el cuerpo de Gaddafi en un lugar desconocido, pues eso, para que no fuera profanado, dijeron. Para que daba la risa su imagen. Pero bueno, eso, lo que pasó con Gaddafi, pues parece la perspectiva, pues, de los ingleses cuando estaban en las colonias, ¿no? Ellos estaban tomando el té tranquilamente y los otros, pues, que se maten o eso, que practiquen lo que quieran. A mí mientras me dejen llevarme el petróleo y tal, pues a mí todo eso me da igual, y parece que es en la misma escala. O sea, vosotros podéis hacer lo que queráis con Gaddafi. La cuestión es que no se lleváis bien. Sí, pero a lo que me refiero es que hacía mucho tiempo que eso no se hacía de manera tan explícita. Es decir, antes se intentaba, que en otros casos que hemos visto recientemente y no tan recientemente, pues por lo menos se intentaba hacer la pantomima, pues de un juicio, de una captura, etcétera, etcétera. Pero es que lo de Gaddafi ha sido tan explícito que precisamente por eso ha sorprendido. Sí, bueno, y además ahora tenemos las redes sociales y hay una capacidad de difusión de esas cosas mucho mayor que hace unos años. Sí, pues es sorprendente, sí, no se puede negar, y pues también yo creo que dice mucho, pues, del papel de la OTAN ahí, ¿no? Sí. A mí me recuerda lo que había leído sobre la muerte de Mussolini también, ¿no? La muerte de Mussolini es en una huida,
también hay una captura, yo no sé si desconozco si la presentación por parte de los medios de comunicación estaba en sus planes que recordásemos a lo de Mussolini, después se lo ahorca, se lo degolla, y entonces, bueno, pues me recordaba eso, veía como un paralelismo, ¿no? El mismo cuerpo semidesnudo, ensangrentado y tal, bueno. Y bueno, curiosamente, Libia había sido territorio italiano, estuvo también involucrado en las guerras, entonces, bueno, pues hay como una especie de querer buscar esa imagen en la de Mussolini, buscar también en el dictador fascista lo mismo que la de Saddam Hussein se buscaba como una especie de, no lo sé. No, pero yo creo que eso es más a la escala la escala de análisis, de la comparativa, pero los móviles a día de hoy, eso, lo graban, lo cogen los rebeldes, lo graban los móviles y en 10 segundos ya está en la red, entonces... Ya, no sé, bueno. Tema del momento en Twitter. Sí. Sí, vamos, sería digo que me hashtag, recordaba, no que necesariamente, es que me parecía un poco... Estaba buscando en internet el tema de Ceausescu, que también podría... También. Que lo recuerdo en cuanto mencionó a Mussolini. Claro. Sí, es que también lo había comentado. Claro, claro. Bueno, ¿algo más que añadir sobre Libia, señores? Pues... Sobre lo que ha pasado, Sí, lo bueno, que está pasando, e insisto en lo que prevén que pasará, si son capaces de prever algo. Hombre, O si se atreven. hay un anuncio de un banco que dice, una serie de entrevistas, una de ellas dice, el futuro es el único lugar al que puedes ir, pero si no sabes lo que te depara el futuro, pues no puedes ir a ninguna parte. Y en esa situación creo que estamos con el tema de Libia, como con tantos otros temas, tanto de la marea como de la ola y de la espuma. No, pues simplemente desde el punto de vista de España, desde el punto de vista político, pues prudencia. En el sentido, está atento a lo que pueda pasar en Libia y demás, y ya está sucediendo el peligro islamista y, en fin, prudencia. Yo creo que poco más puedo decir, ¿no? Más que lo de estar atento y a ver los nuevos acontecimientos por dónde van y a ver si se puede confirmar algo de lo que estuvimos diciendo aquí, o si no, para corregir esto mismo que hemos dicho, ¿no? O sea, que prevén que le dedicaremos más programas a Libia, ¿no? Pues seguramente. Pues si es menester. No, mandan ustedes, o sea, que lo que ustedes digan. Los Si espectadores mandan. Si hay que hablar más de Libia, hablaremos más de Libia. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Teatro Crítico, y muy pronto más, y por supuestísimo muchísimo mejor. Gracias.